Zoom 95.5 FM. La radio alternativa del... Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy en la mesa de los viernes con Alan Castro y Luis Cházaro vamos a hablar de el estilo para vestir los días, corte y complexión y y el estilo de vestir sobre los días. Es que teníamos una discusión aquí, bueno, Alan Castro con Luis Cházaro de que los viernes era de relax y entonces ahora viene Luis Cházaro de saquito y con su boina acá de chorizo español. Y bueno, ahí estaban y Alan Castro viene aquí como rockero, con la camiseta de Rolling Stone, la lengua y una camisa encima de mezclilla. Entonces, bueno, era una discusión sobre cómo habría que vestirse los viernes. Bueno, muy profunda. Pero tiene razón, él es viernes de relax. Yo debería venir así, pero también por respeto a los clientes del despacho tenía que andar bien ejecutivo también. Porque ¿cuál es la falta de respeto? No, hay que vernos bien, pues. Hay que verse bien, pues. O sea que el Alan Castro no se ve bien ahorita. Por eso los viernes no va, pues no salen las cámaras. Hasta viene despeinado, mira. Pero bendito tú que puedes andar despeinado, que ni el Aarón ni yo podemos andar despeinados. No, porque vendillas más a toda madre, pues si no, ni gastas tiempo, ni gel, ni... el cepillo yo sí, porque la barba sí me la te volteas la cabeza mejor. Quema mucho el sol, pero bueno. Bueno, pues renunció el auditor, algo que ya se veía venir desde hace rato. Es más, hasta como que se tardó, ¿no? Sí. Se hablaba por ahí de octubre que presentaría la renuncia. A final de cuentas, no, ya la presenta. Caso curioso, ¿no? Y la fiscal que se esperaba que iba a ser la más rápido, la fiscal general del estado, pues ahí está. Y parece ser que ahora se desvive el gobernador en elogios resulta ser que desde que llega la 4T sonorense cambia también la fiscal y está haciendo un súper gran trabajo. Se transforma. ¿Ustedes recuerdan en alguna declaración? Transformación, pues. Sí, él se transforma, sí. ¿Ustedes recuerdan, porque fueron algunas declaraciones del gobernador en cuanto a que había que revisar el caso de la fiscal, cómo llegó? Porque aquellos audios que se rolaron de Ramón Flores, coordinador estatal, ¿por qué me escucho tanto Puma? Aquí me retumba en los audífonos. Bueno, en aquellos audios Ramón Flores les está diciendo a la bancada del PT que no fueran centaveros, que cobraran bien, ¿no? Por ese voto. Se trataba de cuando se iba a designar al nuevo fiscal o fiscal, ¿no? O la fiscal, pues, ¿no? Al final de cuentas fue la fiscal. Dicen las feministas fiscala. No, sí, es que así dicen. Y entonces el gobernador hizo referencia a esos audios, yo lo escuché como en dos entrevistas y diciendo que la fiscal había llegado ahí por corrupción, por compra de votos y que había que investigarse eso, ¿no? No, y también creo que habían impugnado el proceso de designación. Sí, así es. Bueno, pero lo impugnó Martín Gerardo Murrieta, pero no por ese asunto, sino porque dice, inconstitucional la manera en cómo renuncia Montes de Oca, porque él decía que la gobernadora le había pedido la renuncia y como es una institución autónoma y todo esto, por eso era, ¿no? Pero bueno, ahí está. A final de cuentas, bueno, pues ¿quieres decir algo? No, me estoy acordando de los momentos, ¿no? De cuando pasó eso y también de la impugnación que había hecho Martín Murrieta y al final de cuentas era un candidato que se veía como una posibilidad, ¿no? En aquel entonces, pero lamentablemente sí recuerdo que le faltó un documento ahí, por esa cuestión no pasó la última etapa, digo, a cualquiera le puede pasar, pero sí el tema de la fiscal, y haciendo un comparativo ahorita de que vamos a platicar del auditor mayor, de que se va, pues si se fijan, la excusa que está poniendo por la renuncia de parte del ingeniero de Moya es por el tema de la jubilación, y yo todavía no canto
victoria con la fiscal de que no se vaya a ir, porque también ahora en el mes de marzo cumple su tiempo suficiente también para poder pedir su jubilación. Entonces, no puede estar cantando victoria todavía, que sí es cierto que se bajó el ánimo fuerte, ¿no? De como mencionan, de cómo había llegado, pero posiblemente todavía se pueda dar ese supuesto, ¿no? Entonces... Que muchos se generó esa percepción de que iban a ser los primeros que se iban a ir, tanto Moya como la fiscal, porque recordarás aquel primer paquete de reformas que se modificaron varias cosas en el tema de tanto de la fiscalía como también del ISAF. Entonces uno pensaría, pues estos son los primeros damnificados, sin embargo, pues le permitieron, digamos, esta salida digna, que es un tema que ahorita vamos a analizar, ¿no? Pues adelante, a ver, el pitcher abridor Alan Castro, por renuncia el auditor mayor. Renuncia finalmente, algo que ya se había comentado desde hace algunos meses, por un supuesto proceso de jubilación, pero lo que sí es cierto es que pues el grupo predominante, la fuerza política del Estado, le permitió una salida digna, considero yo una salida digna a Moya, más por oficio político de Morena, por decir algún nombre, que por lo oficioso que quiso ser en su momento Moya. Recordarán en el informe de de la cuenta pública estatal cómo inclusive presentó algunos números contra el gobierno estatal de Claudia Pavlovich, pero bueno, no le sirvió tanto como para permanecer, pero bueno, una salida digna sí. Finalmente Moya se va del ISAF sin pena ni gloria, creo yo. Más pena, ¿no? Sí, y digo sin pena porque por la poca vergüenza que tuvo para estar en esa posición, pues, como tapadera del gobierno en turno y hacer menos o igual de lo que hicieron sus antecesores, que es absolutamente nada, ¿no? Recordaremos cómo llegó también, qué accidentado estuvo en mayo de 2017. Él pasa como administrativo del Congreso. Ahora, eso es importantísimo. Sí, ahora recordemos ahí también los integrantes de este comité de evaluación legislativa eran Aquiles Fuentes, que presidía ese comité, que le había hecho de todo, intentado de todo, hasta ser rector de la UNI, y luego también andaba haciendo un sindicato independiente, el CIUS, algo así le llamaba. Luego, como comentócrata en algunos medios, hasta que por fin se la dan y integra el CPC, muy atropelladamente también, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? Muy, muy cuestionado la forma en que se ve cómo acuchillan así gacho al de Nogales, Javier Robles, un muy buen perfil, que fue contralor. Y que fue el que evidenció, ¿te acuerdas? Y luego lo querían meter al bote, cabrón, ¿no? Por hacer su por hacer su trabajo. Así es. Entonces, bajan ese perfil, le tenían pavor ahí, sí, el gobierno del Estado, y se ve, fíjate, Marco Antonio Andrade, le ves la calificación y le pone fue la calificación más, o sea, ves cómo van calificando a Javier Robles, y luego ves el bajón descarado así que le pega a Marco Antonio Andrade. Y bueno, es el que lo termina escuchando, y ahí sube Aquiles Fuentes. Bueno, Aquiles Fuentes, gran prestador de servicios del gobierno del Estado, me refiero porque pues era consultor, de hecho, del gobierno del Estado, con su, México, no sé qué se llama, o se llamaba la consultoría, ¿no? Que tenía. Luego... está María Elena Carrera, comentócrata también, fue empleada de seguridad, de funcionaria en tiempos de Padres, ¿no? Así es. Que estaba Mirta Alvarado, Alvarado. Que es la de Canaco, ¿de dónde? De la Canaco, ¿no? Manuel también, ¿cómo se pide Manuel? Y Jesús Gómez, que es compadre de Gildardo Real, que es de esta industria, ¿de dónde? Es también de estas empresariales, algo ahí también. Y Manuel, no recuerdo quién era. Bueno, esos son, porque hay que recordar, y ellos acomodan en la terna ahí a Jesús Moya Grijalva, que como bien lo acabas de decir, debió haber sido, espérate, tú no puedes. Inclusive en la calificación de las entrevistas, los puntos que deberían, no necesariamente quedó en primer lugar, y lo acaban de evidenciar, comentaron ahí en un tuit, y obviamente aporta mucho también a este debate, porque llega de una forma polémica, pasa del Congreso, y el Congreso lo ratifica en el ISAF. Digo, es claramente ahí un evidente conflicto de intereses, ¿no? El pasado que tuvo, ¿no? También había tenido un pasado donde tenía una demanda
la penal, él fue director administrativo de Listezón en tiempo de López Nogales, ¿no? Sí, y ahí se menciona también en el dictamen cuando se designa, pero al final de cuentas no lo consideran en los puntos de las impugnaciones que se dieron en el proceso de designación de Moya, porque no era cosa juzgada, ¿no? Pues también lo cual pues, se tiene que dar, ¿no? Pero sí cierto también del escándalo ese que se había dado de corrupción, también se había dado, pues. Así es, y bueno, hay que recordar, sí. Vamos a ir a una pausa y ya te dejamos ahora sí para que le des de corridito la entrada, perdón. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. Esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordaza. Regresamos. Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, estamos en la mesa los viernes con el periodista Alan Castro y el asesor legislativo Luis Cházaro, hablando sobre la renuncia de Jesús Moya Grijalva como auditor mayor del ISAF. Y bueno, interrumpimos a Alan Castro Sí, hablábamos, Aarón, de la polémica que fue la llegada inclusive de Moya al ISAF, y pues hacíamos referencia a que estuvo en sustitución en 2017 de Eugenio Pablo Sastillón, que dicho sea de paso duró 10 años como auditor mayor del ISAF. Y bueno, para agregarle otros 2 ingredientes más al tema de la polémica llegada, imposición del gobierno y con complicidad del Congreso del Estado de Moya al ISAF, te voy a decir que en esa misma sesión se mayoriteó, las 2/3 partes también aprobaron al fiscal anticorrupción y al fiscal de delitos electorales, Pedro Pablo Chirinos, y pues el polémico Dracir Espinosa. Recordando la sesión esa, ¿no? Ambos polémicos, ¿no? Y ambos ya destituidos de sus cargos, ¿no? Sí. Ya todos los de esa sesión ya, ahora sí. Bueno, Dracir terminó su periodo, ¿no? Se acabó. El día que salió, él concluyó, pues, ¿no? Sí, y Chirinos, pues, renunció de los... No, lo renunciaron, desde ¿no? antes. Desde antes, ¿no? Cuando mandaron a Daniel Núñez para allá, ¿no? Saliendo de la consejería, siendo consejero del Instituto Estatal Electoral, acaba su periodo ahí y un mes, una cosa así después, destituyen a Pedro Pablo Chirinos y meten ahí a Daniel Núñez. Fíjate que dice, ahora que mencionas esto, caso curioso que muchas veces se agarra como semillero al Congreso, ¿no? Pareciera que no hay perfiles preparados capaces en otras partes y del Congreso del Estado los mandan a otras posiciones, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno. O viceversa, por ejemplo, el jurídico del Congreso era el exdelegado de la FGR, ¿no? Pavel Núñez. Qué cosa tan rara, ¿no? Pero bueno, Luis Cházaro, a ver, ¿qué nos tienes que decir del trabajo de Jesús Moya Grijalva al frente del ISAF? Pues bien dijeron ahorita, ¿no? Que fue un trabajo bastante gris. Recordemos que las principales funciones que tiene el ISAF es precisamente revisar el correcto manejo del recurso público, cómo entra, cómo sale, los procedimientos, etcétera, etcétera. Y se supone pues que tiene que haber amplia experiencia en esos temas, ¿no? Pero si vamos al tiempo que estuvo él, lo que fue la señalización de las cuentas públicas, cómo se fueron dando, realmente hizo puro trámite, pues. Exactamente. Y ahora, no más, qué casualidad, que ahora que ya entra un gobierno distinto hizo algunas observaciones, ¿no? Hizo algunas observaciones. Pero no fueron suficientes. Exactamente, no fueron suficientes, pues, pero se vio como que quiso hacer, miren, si hago mi trabajo, vean qué suave le pego, pero a lo último, pues, ya vimos que fue pura faramaya. Habló ahí de un posible quebranto de 300 millones de pesos. Vale, es una baba. Por ahí se veía que eran por lo menos 2,000 millones de pesos, ¿no? Aquí en su momento, ¿te acuerdas que revisamos la cuenta pública, toda esa parte? Y había por lo menos 2,000, 3,000 millones de pesos ahí que andaban volando, ¿no? Y pues bueno, más que gris, yo creo que negro. Acuérdate que también la cantina en manos del borracho, porque ¿en qué sentido? Acuérdate que salieron a relucir unas facturas, o sea, de estas empresas factureras, dentro de los gastos del ISAF. O sea, es lo que te digo, o sea, quien debe de revisar eso, o sea, la cantina en manos del borracho, pues no, o sea, ¿cómo que en el ISAF? ¿Y quién audita al auditor? Ahí está ahí está el meollo del asunto. Y salió con una bola de maromas, ¿no? Y diciendo que no era cierto y bueno, pero lo cierto es que ahí están en el documento que exhibe el SAT periódicamente.
Ahí está, esas empresas están situadas como factureras. Pues, y realmente la cuestión de cómo se designa, que ahorita vamos a hablar de esa parte, cómo se designa al auditor mayor, yo creo la verdad que pues mucho va de cómo están las fuerzas políticas en el momento, y la neta ni debería de ser así, o sea, de alguna forma debería de haber algún balance para que fuera... A lo mejor no estoy diciendo la oposición o el partido que obtuvo mayor cercanía para poder tener la victoria, que fuera la parte del ISABO. Algo debería buscarse, alguna reforma, para que realmente funcionara, pues, porque si lo está poniendo a modo nada pero más. Pero para que no te adelantes, claro, porque a lo mejor la gente va a decir como, ahorita lo que sigue, a ver, no está conformado para empezar no está conformado el comité ciudadano, ¿no? No hay integrantes, no hay comité de evaluación legislativa, que en la ley, en la Constitución dicen que ellos son los que emiten la convocatoria, después hacen el proceso de selección para designar una terna, ¿no? Y de ahí mandarla al Congreso y que ya se escoja. Pero entonces dice la ley de fiscalización que cuando renuncia el auditor mayor antes de que concluya su periodo, como es el caso, se tienen que esperar 30 días y en ese lapso los auditores adjuntos son los que se van a hacer las veces, ¿no? Encargados de despacho, ¿no? Así es. Y luego de esos 30 días, el gobernador presentará una terna y el Congreso seleccionará a quien va a ser el auditor mayor de manera provisional y después ya se va a convocar y el auditor mayor provisional puede participar que podría ser mismo, ¿no? O coincidir con... Yo sí quiero decir algo ahí que ha pasado. Primero que nada, qué absurdo el Congreso otra vez. Ahí ya no voy con el ISAP, ahí voy otra vez encima del Congreso. Qué absurdo que ellos mismos, no, ni modo, pues, pero tiene que decir lo que está pasando. El Congreso en las primeras sesiones tuvo una reforma constitucional, modificaron el artículo 29 de la Constitución y fue donde metieron la figura del Parlamento abierto. Si recuerda, fue una iniciativa que presentó Natalia Rivera. En ese artículo también te habla de que el Congreso, aparte de los principios del Parlamento abierto, va a meter también mucha claridad en el tema de la evaluación del desempeño. ¿Qué te está diciendo eso? Pues si te remites a lo que dice la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues hay unos artículos ahí que te hablan de que se va a conformar un comité de evaluación del desempeño, bla, bla, para precisamente ver cómo están trabajando los legisladores. Y no se ha hecho, pues. O sea, el Congreso está incumpliendo otra vez con una cuestión constitucional, ni siquiera legal, constitucional. Sí es cierto, hay pocos diputados ahí, la única que ha estado pique porque se forme es la diputada Roselena, pero la verdad yo creo también que los demás legisladores ahí como que no tienen interés en que los evalúen, y eso sí también hay que decirlo, la anterior legislatura tampoco tuvo un comité de evaluación. Y Natalia dejó ya ese tema porque era precisamente Natalia Rivera y Roselena Trujillo los que estaban por Parlamento abierto. Con Natalia, ¿qué ha pasado? No se ha conformado ese comité. Acuérdate que Natalia tiene voz en la CRIP, pero realmente no es la que está en las reuniones. El que está de planta en las reuniones es el Pato, ¿no? Porque acuérdate que la CRIP él es son el los coordinador, sí. Exactamente. Bueno, y aquí al público, para que le explique qué es la CRIP. La CRIP es el órgano máximo de la toma de decisiones del Congreso del Estado, el cual está conformado por los coordinadores de los grupos parlamentarios. Cuando no hay cuando es un solo diputado por partido, no conforman tienen derecho a voz, pero no a voto. No, ya tienen. ¿Ah, sí? O sea, el PRD ya tiene voto. Ya tiene voto. Ah, ok. A partir de las reformas que se dieron ahora, que eso es algo bueno, porque si eran una... Sí, era discriminar, pues, ¿no? Exactamente. Era ¿no? A las minorías, sí. Y ahora sí lo tienen. Entonces, digo, tú hablaste ahorita del procedimiento para designar al oficial, al auditor mayor. Tienes que, ese comité de evaluación del desempeño se supone que tiene que hacer alguna convocatoria o algún mecanismo para hacerse llegar de gente que quiera participar y de ahí sacar 5 candidatos, mandárselo al gobernador y que el gobernador de esos 5 candidatos que le manden saque una terna y se la envíe al Congreso para que lo vote. Sí. Pero pues, bien lo dijiste, no hay comité de evaluación del desempeño, caes en el otro supuesto. Va a ser el gobernador el que va a mandar una terna. Va a ser provisional, ¿no? Sí, va a ser provisional por mientras el que van a designar, pero ese provisional puede pertenecer también a la terna que mande el gobernador. Que yo diría, si ya vas a poner uno provisional, lo van a ratificar al mes, cuando aparezca de nuevo en la terna. Entonces yo creo que esta comisión no va a aparecer, al menos en estos primeros meses, ¿para qué? Para darle la facultad al gobernador de poner. Bueno, pero, a ver, vamos también a la cuestión positiva de esto.
por fin, bueno, qué bueno que se dejen de simulaciones, porque esos pinches comités siempre han servido de tapete. Ahí está, estamos hablando del caso de Moya Grijalva, pues, sí. Que debió haberse en esa... Esos famosos procesos de simulación, pues, ¿no? ¿Para qué lo aprueban en designación. septiembre, pues? Sí. O sea, ¿para qué lo aprueban? Meter en la Constitución otra vez la figura, metes el Parlamento abierto y sigues hablando de la evaluación del desempeño. Que lo porque lo quitaste, pues. Exacto. Estás incumpliendo con un artículo de la Constitución. Ahora, verdaderamente, ¿no? Sí. hay que decir que lo ponga el gobernador, pues. Dejémonos, ahorrémonos esa simulación y que lo decida. Sí, nada más que ahí sí, pues, estaría cabrón no poner a quien te va vigilante, yo pongo a mi vigilante, pues está cabrón. Sí, es que me va a revisar. Un tema, es un tema que quisiera analizar, Aaron, porque, mira, mucho se ha justificado que el ISAF no tiene dientes, ¿no? Que no es un órgano sancionador, que es fiscalizador, pero dentro de sus 4 funciones principales que comprende el primer artículo de la ley de fiscalización, que es con que se rige el ISAF, ellos dicen... El número 4, el artículo 4, dice definir las situaciones irregulares que ameriten denuncia en términos de esta ley y la determinación de medidas disciplinarias a los sujetos de fiscalización por infracción de esta ley. Ahora, preguntaría, ¿cuántas denuncias hizo el ISAF? No. O al menos que conozcamos. Ninguna. Ahora, a lo mejor si ante el ojo ciudadano, de alguna dependencia, pero si ante el ojo ciudadano hay políticos, funcionarios que tienen desvío de recursos, que hay actos de corrupción. Si los medios de comunicación muchas veces exponen esos actos de corrupción, las autoridades, ¿por qué no los ven? O los políticos o los corruptos son muy chingones, o las autoridades son muy ineptas, ¿no? Definitivamente. Y digo, cuando tú dices, Aarón, se acaba soy muy inteligente para maquiar todo. Cuando dices se acaba una etapa gris, pues, oscura, opaca del ISAF. Oye, pero pues nunca ha salido de la oscuridad. Sí, un ente que debería de ser transparente y con mucha luz, ¿no? El título ahí, claro. No puedo extenderme, ahora, ¿no? Pero, va a seguir sí, así siempre... si no ponen a alguien a modo, o sea, si ponen a alguien a modo del gobierno en turno, entonces va a ser que bueno, igual. que la inercia así se ha visto, ¿no? Hablando de simulaciones, pues esta pinche simulación enorme que es el Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública, pues ¿quién está ahí? ¿Quién el gobernador quería que estuviera? Como ha pasado siempre, ¿no? O sea, me estoy hablando de María Aurelia del Río, que por ejemplo, esa figura, como deberían de eliminar, si son facultades constitucionales del gobernador, poner al secretario de Seguridad Pública. Ahora, o sea, dice otro periodista, amigo tuyo, ¿no? Qué casualidad que piensan igual que el gobernador en turno. Exactamente, de que Zúñiga, dice, sí, claro, o sea, ¿para qué tienen esa figura? Oye, además es sano que pongan, oye, estás hablando de la seguridad pública, bueno, tiene que tener confianza el gobernador en turno de quién se va a ser su secretario. Otra cosa es la fiscalía, ¿no? Porque bueno, en la impartición de la justicia, bueno, pues ahí sí tendría que haber, que tampoco la existe, pues, ¿no? Tampoco existe. Es una también simulación, como muchas cosas que se dan aquí. Entonces, pero aquí sí en el ISAF, como dice Luis Cházaro, pues se tendría que hacer algo, renovarse, y legislar ahí para que, a ver de qué manera se designa al auditor, porque sí no es conveniente que el gobernador en turno esté poniendo el auditor. Oye, imagínate el que te va a revisar las cuentas y te va a sancionar en dado caso, o te va a hacer, bueno, no sancionar, hacer las observaciones, y en su dado caso, bueno, tener ahí los elementos para que venga la Contraloría y sancione, fíjate, luego la Contraloría es la que tiene que ir a interponer la denuncia, pues no mames, ¿no? O sea, es que estamos hablando obviamente de todo el sistema estatal de corrupción que realmente no funciona. A ver, Cházaro, el ISAF no tiene facultades para interponer denuncias, ¿verdad? Sí las tiene. Bueno, pues con eso. Pues es más, no necesitan ni dientes. No puede sancionar, pero puede denunciar obviamente las observaciones, ¿no? Con eso. O sea, ¿de qué sirve que observe nada más? Ahí vi. ¿Qué pasa? Si no va a tener consecuencias, ¿no? Fíjate, y vuelvo a lo mismo, creo que se los comenté fuera del aire. Decías tú, Aaron, vas a poner el gobernador al que lo va a vigilar. Oye, pues, como decían ahorita otra vez, basta de simulaciones. ¿Quién es el que mejor te va a vigilar de que hagan las cosas bien? Pues a lo mejor una oposición, a lo mejor otro tipo de mecanismo, pero que no sea así que directamente lo designe el gobernador. Pues digo, es un procedimiento totalmente ficticio lo que está ahí, y la fuerza de los grupos parlamentarios como están ahí se dan las condiciones para que sea el que el gobernador quiera, pues. Sí, entonces, claro.
debería de buscarse otro esquema. No sé cómo la veas tú, ¿qué otro mecanismo? O sea, no, bueno, pues es que se tiene que apegar a lo que diga la ley. Ahora no creo que haya una modificación. Pero no siempre la ley está bien. No, pues. claro, claro. O sea, se puede modificar legislando precisamente, pero a ver, bueno, pues que yo te devolvería la pregunta, Luis, a ti, ¿cuál mecanismo se te ocurriría? Porque ya se han explorado que de parte de ciudadanizarlo, ya estamos viendo choteadísimo, ¿no? El Congreso, que es el Congreso, pues bueno, siempre va al Congreso, es más, ahorita hay una mayoría apabullante, pues va a terminar apabullando y sabemos que los legisladores, a final de cuentas, son un brazo, voy a decir algo, una extensión del muy arriesgado, en términos reales, ¿no? A ver, voy a decir muy arriesgado. Con tanta simulación en la política, que sea a veces lo más democrático en la elección de algún perfil es el método de insaculación, la famosa tómbola. Sí. Muchas veces. Sí, no, claro. Bueno, yo estaría de acuerdo, ¿sabes cómo? Bueno, ahí sí que se pongan filtros. Bueno, era lo que hacían los atenienses, pues, y les funcionó muy bien. Sí. Lo que pasa que desapareció esa figura democrática, era la democracia directa, ¿no? Desapareció porque, bueno, la invasión de los tiranos y esto, pero bueno, es otro tema, pues, pero les funcionó durante 200 años y dicen muchos, bueno, pues es que la población era, bueno, había asambleas de 70,000 ciudadanos, los que ¿no? llegaban a ese momento era gente muy preparada. Y muchos creen que por decir insaculación, o sea, la tómbola o por sorteo, o es decir, a la suerte, cree que es nomás meter ahí, no, pasaban por una serie de filtros muy rigurosos y a final de cuentas, bueno, pues se quedaban en la tómbola de lo mejor. Es lo que se podría hacer. A lo mejor algunas instituciones académicas, híjole, pero es que también, pues son complicados. Bueno, habría que ver qué tipo de ¿cómo se llama? De filtros, quiénes llevarían a cabo esos filtros para que al final de cuentas, por insaculación, quedara, se designara. Es el único método que puede suponer garantizar igualdad, equidad de participación, ¿no? Así es. Y bueno, ahora yo no dudo. Mira, algo que se me ocurre, también podría ser por una especie de sorteo, seleccionar a los ciudadanos que podrían formar un comité amplio. Fíjate. Acuérdate cómo se componen los jurados en los juicios de Estados Unidos. Exactamente. Ese es un buen ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo. Para allá me la ganaste. Además, también hubo un excelente ejercicio democrático no me acuerdo qué país era de África, para ver si entraba Monsanto o no, estos transgénicos, ¿no? Y por como el nominal está de las, seleccionaron a ciudadanos de todos los sectores. Aquí estamos acostumbrados, quienes conforman estos famosísimos comités ciudadanos, el empresarial, académicos, todo, ya sabes, ¿no? Está monopolizado la sociedad civil. No, tú no ves ahí representación rural, representación obrera, no pequeños comerciantes, van a ser siempre los mismos, ¿no? Uh-huh. En este caso, o sea, te aseguras de que haya de todos los sectores y luego, en esa ocasión ahí en este país, no puedo recordar, pero era un país africano. Y fíjate, África, tanto que de repente lo vemos así como que, pero los capacitaron por 6 meses a todos esos ciudadanos. Y ahí ahora sí, les explicaron, les expusieron y trajeron a agricultores de todas partes del mundo para que les explicaran y cómo funcionaba todo esto de los transgénicos. Bueno, al final de cuentas, ellos requirieron, o sea, hubo comparecencias y todo ante ellos y decidieron que no entraba Monsanto, a final de cuentas. O sea, fue lo menciono esto porque fue un caso sonado a nivel mundial y se ha puesto mucho como ejemplo de cómo debería de funcionar la democracia, sobre todo esa democracia directa o ateniense que les dicen. A mí me parecería perfecto eso, y luego después hacer este proceso de insaculación con los candidatos, ¿no? Claro. Los aspirantes a este cargo de auditor mayor, pero te puedo asegurar que eso
ni en lo más mínimo lo tienen contemplado, porque quieren seguir teniendo No, pues es que el que esté en el poder, compadre, difícilmente se va a poner ese tipo de trabas, ¿no? Bueno, esa es la diferencia entre un estadista y algún gobernante, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces yo creo que sí sería interesante que ahí algún diputado, algún legisladora, se aventara en el ejercicio ahí también con la sociedad de algún ejercicio de parlamento abierto, precisamente, para ver, o sea, las opiniones también con respecto de cómo podrías ver esquemas para las designaciones ciudadanas, pero ciudadanas de verdad, ¿no? Sí. De insaculaciones, de otros métodos, como sea, pues. Oye, pero y la ahorita sociedad tiene que estamos, participar. claro, ahorita estamos discutiendo la cura del cáncer de la política, que es la simulación, y la verdad es que a los políticos poco les importa eso. No, Ellos se atienen a lo que está en la ley, y a lo mejor viene una fuerza política y modifica una que otra cosa, pero siempre a conveniencia. Ahora, este proceso, o modificar el proceso, la metodología, pues ya no va a ser en esta ocasión, va a entrar en un proceso de simulación o designación, como le quieras decir, y no dudo yo que dentro de la terna que proponga el propio gobernador, el ejecutivo, puedan también haber conflicto entre los grupos internos ahí de Palacio de Gobierno, claro, ¿no? que los ha habido siempre. Claro, ¿no? Y todos los cargos, por ejemplo, bueno, que aquí Cházaro te lo puede decir, sí. él lo vio de cerca de todos esos cargos directivos, cómo había los agarres entre los grupos internos, sí. ¿no? Y fíjate qué curioso, porque el interés no solamente comprende este gobierno, dura 7 años, va a fiscalizar 2 años del gobierno que salga y uno del gobierno entrante, que como estamos viendo la inercia en la política mexicana, pues es muy probable que Morena siga con esa inercia triunfadora y el próximo gobernador también tenga encargado del ISAF, ¿no? Muy bien, Luis. Pues sí, a final de cuentas la simulación ya nos tiene hartos a todos como ciudadanos. Yo creo que deberíamos de buscar los esquemas para ir cambiando ese tipo de cosas. No queremos arreglar el mundo ni lo vamos a poder arreglar, y difícilmente a como toman las decisiones los gobernantes que tienen el poder en su momento, pues lo van a querer soltar y ponerse trabas para que lleguen otros actores y les estén señalando. Yo creo que aquí lo importante es no recordar ahora sí, porque el papel que hizo el que se va. Esperemos que el que venga deje simulación y se vean verdaderas denuncias, porque todavía le va a tocar. ¿Dejen simulación o se dejen? Se dejen de simulaciones. ¿Por qué? Porque te va esto. Todavía le queda una cuenta pública del gobierno que se fue. A ver el que viene, a ver si es cierto que hace la chamba. Así es. Así es. Y bueno, interesante, ahorita recordaba que poner a lo mejor un contrapeso en el ISAF. Interesante el ejercicio que hicieron dentro del Congreso en las comisiones, porque hay que recordar que Natalia Rivera preside la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, pues ahorita están en una etapa de luna de miel, difícilmente vamos a ver algo, ¿no? Exactamente. Qué bueno que lo señalaste. Ahora, ahorita lo que mencionabas, Alan, de que, bueno, la inercia que se ve es que el siguiente gobierno pueda hacer acá en el estado de Morena. Esto, la inercia, refiriéndote a lo nacional, ¿no? Sí. Yo pondría ahí un estadístico. Yo creo que ahí deben de ir, vale más que tengan muy en claro que tienen que llegar a medio sexenio, o sea, al 24, bien calificados por la ciudadanía, porque el 24 no sabemos quién, bueno, hasta ahorita se ve como que las bendiciones son para Claudia Sheinbaum, pero si en eso llega Marcelo Ebrard, y siempre se ha hablado de esa rivalidad entre Marcelo Ebrard de toda la vida con Alfonso Durazo, no sabe, y luego ya para el 27, a medio sexenio que esté el nuevo gobierno federal, que no es Andrés Manuel, ni uno va a tener la popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador, y ese control por la fuerza de su liderazgo, pues, ¿no? Uh-huh. No sabemos cómo va a andar la cosa acá. Localmente hablando, ¿no? Yo lo he dicho aquí, a mí el inicio, la inercia que lleva este inicio de gobierno, se parece mucho a lo que fue el estilo de gobernar del padrecismo hasta ahorita. Yo no estoy, yo nada más desmarco, donde sí hago la diferencia es el personalmente en la formación tanto y el estilo de que puedan tener gobernar el de ¿cómo se llama? De Guillermo Padres y Alfonso Durazo. Ahí sí me parece que son totalmente distintos, pero si Durazo, a mí me parece que Durazo ahora que ya empiecen a ejercer, porque yo siempre he dicho, cuando se empiece a ejercer el presupuesto de ellos, van a empezar a salir los detallitos, ¿no? Y creo yo que ahí sí Durazo va a pegar, va a reaccionar, no va a permitir que le llegue esa lumbre y lo queme, ¿no? Me parece, ¿no? Si no lo hace, ay, cabrón, ahí, mira, en la primera oportunidad sí la tuvo cuando Rodolfo Castro, ¿no? Iba a mandar el mensaje muy directo,
no lo quiso hacer, a lo mejor por no demostrar o que no se percibiera como una debilidad política, que porque una nota periodística ya te va a tumbar a alguien que tienes ahí, ¿no? Pero, bueno, ya ibas a decir algo. A ver, mientras no esté bajo la tela protectora de Andrés Manuel López Obrador, Durazo no le va a pasar nada. A quien pongan en el 2024, Morena va a ganar la presidencia de la República y va a depender mucho de qué continuidad le den también a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador para lo que viene. Pero, y es lo que te digo, pero y viene el 27 y el 27, a ver. Y yo para cerrar, recordemos que tanto el padrecismo como el claudiverismo y también ahora con Alfonso Durazo, los tres empiezan con su gobierno en turno. Ejemplo, Padres empezó con Calderón, Claudia empezó con Enrique Peña Nieto y ahora Durazo empieza. Padres tuvo bien o mal sus cuestiones de presupuesto fuerte y empezó bien, y el declive vino inmediatamente a la mitad, empezó el despapalle. Claudia nunca hizo nada. Exacto. Aquí, Alfonso, pues ahora sí va a llega con mucha fuerza. Llega con mucha fuerza, muy legitimado. Como ganó, exactamente. 17, nunca, o sea, no sé de cuándo no se veía eso, el apoyo del federal y un arrastre, una mayoría apabullante acá en el Congreso. Vamos a ver cómo le va. Le convendría más a Sonora que Claudia Sheinbaum fuera la candidata, entonces. Que Marcelo ahora sí. Bueno, no sé si es Sonora, pero por lo menos el presidente, al gobernador. Yo creo que sí. A ver qué onda. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes acá con la mesa con Luis Cházaro y Alan Castro. Esto es en la radio con Aarón Tapia. Nos vemos y nos escuchamos en una emisión más en el lunes a las 12 del día acá en Sub 95, la radio alternativa del desierto. Gracias.